Ciclania es fruto de un proceso de investigación aplicada de 2 años, financiada por el Estado de Chile. Fondeftic Edu se llama el concurso que nos financia, y por eso todo lo que nosotros desarrollamos es de acceso gratuito. Somos un equipo de varias personas, pero a su vez de distintas disciplinas. No voy a profundizar en eso para ajustarme al tiempo. Ciclania trabaja sobre la noción de los ciclos de la Tierra, por eso le pusimos ese nombre. Y cruza ciencia y ciudadanía, cosas que por lo menos en la enseñanza en Chile pocas veces se cruzan. Nosotros nos dimos cuenta, este proyecto está solicitado por el Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente nos pidió que desarrolláramos algo para enseñar cambio climático, para incorporar el cambio climático en la enseñanza formal. Lo que nos percatamos es que ya no se puede incorporar nuevos contenidos en los currículos. Los currículos en Chile por lo menos están saturados de contenido, al parecer en los otros países de América Latina también. Así que lo que decidimos fue alinear el currículo en ciencias con los temas de cambio global, porque saltamos del concepto cambio climático a cambio global, que quizás es una palabra no tan conocida como cambio climático, pero el cambio climático es un factor del cambio global. Ahí vamos a conocer qué otros factores estamos trabajando. Lo que dice aquí, los desafíos que hoy nos plantea a la humanidad, las problemáticas asociadas al fenómeno del cambio global, nos ponen en un escenario de encrucijadas determinantes de las condiciones de nuestro futuro conjunto. Ya hemos tenido suficientes antecedentes durante estos 2 días del problema que tenemos. Estamos en un momento crucial donde tenemos que actuar como humanidad. Y Nelson Lagos, que es uno de los científicos que trabaja con nosotros, nos plantea hace 40 años que ya tenemos evidencia de que las soluciones a esta situación no son solo ni científicas ni tecnológicas, sino que se requiere de nuevos acuerdos de vida en comunidad. La comunidad científica tiene muchas dificultades para encontrarse con la ciudadanía, porque el lenguaje científico es ajeno, porque los temas que abordan son muy específicos, abstractos. Entonces, esta sinergia de un equipo multidisciplinario lo que busca es construir puentes. Y, bueno, apostamos por las tecnologías como forma de construir puentes. Estamos en una época de cambios. Acá hay una búsqueda de noticias, dice Arturo, el primero de una nueva generación de huracanes. Esta noticia habla, por ejemplo, del aumento del nivel del mar, de cómo van a empezar a ocurrir desastres naturales asociados al cambio climático. El dióxido de carbono alcanza su máximo histórico. La pérdida de biodiversidad, aquí expresada en la desaparición de aves tropicales, pero sabemos que estamos, como dicen los científicos, viviendo la 6ª ola de desfaunación, la primera generada por efecto del hombre. Las 5 anteriores son por los ciclos naturales de la Tierra. El problema es la velocidad de esta desfaunación. Aquí está un poquito chiquitito, pero habla sobre el derretimiento de los glaciares. El problema del derretimiento es que son nuestros reservorios de agua dulce, que se asocian, cuando el agua corre, se asocia a la erosión del suelo, porque hemos deforestado. Los árboles son los principales responsables de retener agua. Ellos rellenan nuestras napas. Si nosotros deforestamos y derretimos, no vamos a tener agua dulce. Y bueno, la disminución de las abejas como expresión de la disminución de los insectos invertebrados. Estos son los factores que nosotros estamos jugando en Ciclania: pérdida de biodiversidad, cambios de uso del suelo, cambio climático, aumento del CO2 atmosférico, acidificación del océano. No sé si ese factor lo han escuchado antes. ¿Sí? La acidificación del océano es el efecto de la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera expresada en el mar. Hace que el mar cambie su pH y está afectando a los organismos que generan conchitas, por ejemplo. También está afectando a los corales. En el caso de los organismos que generan concha, que son los que está estudiando Nelson, que es el científico que forma parte de nuestro equipo, ellos tienen dificultades para crecer. Por ejemplo, en Chile los productores de ostiones están trabajando un 75% de pérdida, porque los ostiones no alcanzan el calibre que se necesita para la exportación. Entonces, ese tipo de cosas va a pasar y está pasando. El cambio global, los problemas de disponibilidad de agua dulce y el exceso de uso de nitrógeno para los cultivos. Ese nitrógeno corre al agua del río, al mar, y se generan fenómenos como la eutroficación,
que es otro concepto que yo antes no había escuchado antes de ponerme a trabajar en este proyecto, y tiene que ver con el crecimiento explosivo de las algas, por ejemplo, que desbalancean un ecosistema. Nosotros decimos que el cambio global se define como el impacto de la actividad humana producto de nuestras formas de producción y consumo, que generan transformaciones de gran escala que alteran el funcionamiento del planeta, afectando el agua, aire, suelos y la biodiversidad, poniendo en riesgo el ecosistema del cual somos parte. Ciclania en concreto es un desarrollo tecnológico con dos capas. Una capa que es para los niños, que es un videojuego descargable. Todavía no está descargable, se va a poder descargar a fines de noviembre, está disponible para jugar en línea. Y un set de herramientas para el docente. Nosotros trabajamos permanentemente articulados con profesores y profesoras en Chile, y los profesores y profesoras no tienen el nivel de desarrollo tecnológico que tienen los niños y están sufriendo una fuerte presión por incorporar la tecnología en la educación. Se volvió como la nueva panacea. Ahora todo lo vamos a solucionar con tecnología. Entonces, frente a esta presión, nosotros reconocemos que las tecnologías tienen oportunidades, pero solo si se puede hacer un uso didáctico, un uso mediado por el docente. Si las tecnologías desarrolladas no pueden interpelar las capacidades que tienen los docentes hoy día, no los que van a ver en 10 años más, los que tenemos hoy día en la sala de clase, entonces no nos sirven. Nosotros necesitamos que las cosas se puedan usar, y por eso hacemos desarrollos, nosotros decimos, a la medida del profesor. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, para nosotros, que el profesor pudiera incorporar esto sin haberlo jugado. El profesor no tiene por qué ser un videojugador. Los videojugadores son los niños, y ni siquiera todos los niños, algunos niños. El esfuerzo está en disponer una oferta variada de modos de aprender. Los niños aprenden por distintos caminos, ustedes seguramente lo saben. Esto es una oferta más. Entonces, para los profesores tenemos experimentos, actividades didácticas, un navegador de ecosistemas. En nada de esto voy a profundizar ahora, pero todo se puede visitar a través de la página web del proyecto. Voy a profundizar en el videojuego. Así se ven los personajes del videojuego. Él es Migue, un niño que creció en la playa, por eso tiene la habilidad de correr rápido, saltar alto. Ella es Valentina, es una científico. Ella trabaja el tema cambio global y se apoya en estos niños para resolver los problemas. El juego te presenta un entramado de problemas que se sustenta en esos factores que presentamos antes. Problema de disponibilidad de agua, exceso de nitrógeno, pérdida de biodiversidad, entre otros. Ella es Flo y creció en el campo, por lo tanto puede hablar con los animales. Y él es Ian y es un niño que creció en la ciudad a cargo de las máquinas, lo crió el televisor, el computador, el celular, y por lo tanto puede gobernar a las máquinas. Tiene una alta habilidad tecnológica. Y ellos son nuestros enemigos en el juego. Ellos son los Consubot y están invadiendo Ciclania, este mundo ficticio. Cuando un Consubot te toca, te pone este casco que traen ellos, y ese casco hace que se te olvide quién eras y por qué estabas aquí, y solo quieras consumir. Esa es la amenaza que está teniendo Ciclania. Vamos a pasar un video rapidito de cómo se ve el juego. Ese es un medidor de balance de dióxido de carbono que los niños van usando en el juego. Esta es la cinemática inicial del juego, como cuando los niños entran al juego. Disculpa, Venecia. Me olvidé de decir que los que habían traído computador lo podían sacar y meterse a la página y empezar a probar al tiro. Ahí, por ejemplo, vemos a Migue, esos son los Consubot, y lo que él está tomando son unidades de tiempo. Este tiempo se usa para hacer crecer los árboles y más adelante buscar el balance de carbono dándole tiempo a los árboles. Ahí estamos en Egópolis, que es la gran ciudad. El juego tiene 5 entornos. Ahí está una vista rapidita del campo. En el campo uno juega la disponibilidad de agua.
El juego tiene un flujo donde uno tiene que pasar más de una vez por cada entorno. Ese es el bosque. Como ven, casi no quedan árboles. Y ahí el jugador va a tomar esas unidades de tiempo y se las va a poner al árbol. Y el árbol creció. El videojuego es bastante videojuego. Lo desarrollamos junto a una empresa que desarrolla videojuegos. Hoy día es la única empresa de América Latina que desarrolla juegos para PlayStation. Entonces está al nivel de lo que los niños como videojugadores usan. Ahí está Ian, está en la ciudad industrial y está tratando de pasar los con su bot. Ahí estamos en una planta recicladora. Mientras el niño va avanzando, tiene la posibilidad de usar los distintos personajes y cambiarlos. Yo presiono 1 y estoy con Miguel, presiono 2 y estoy con Ian, y presiono 3 y estoy con Flo, y los uso para distintas habilidades. Este es el jefe final. Y en el fondo, ustedes pueden, a través del wiki de Ciclania, que es, bueno, wiki.ciclania.org, encontrar el material docente. Dale enter, por favor. Por ejemplo, enter de nuevo. Aquí está un ejemplo de a qué nos referimos con bisagras o puentes. Este es el visor de carbono que los niños usan dentro del juego. Aquí, por ejemplo, dale enter. Verdad, perdón. Tenemos la emisión de dióxido de carbono de la industria representada en un globo. ¿Por qué la representamos en un globo? Porque le pedimos, hacemos una actividad con los niños antes y invitamos a los profesores a hacerla. Los niños tienen súper claro que nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono desde temprano. Entonces les pedimos que generen una muestra de dióxido de carbono llenando un globo. Entonces uno lo infla. Y ahí hace ejercicio de decir, miren, esto es lo que se está acumulando, tratamos de ver que tiene volumen, como volver concreto, atrapar el dióxido de carbono dentro de un globo. Y es lo mismo que dentro del juego se ve. Ahí, por ejemplo, en el juego se ven globos subiendo, globos bajando. Hay partes donde se está emitiendo dióxido de carbono y hay partes donde se está fijando. Entonces yo veo que son los árboles principalmente y el océano. Los niños, por lo menos en Chile, no tienen muy incorporado de que las algas de mar también son organismos que fijan dióxido de carbono. Solo piensan en los árboles. Ahí tenemos los niveles de acumulación de dióxido de carbono. Ahí, si yo presiono el botón amarillo, me muestra el balance general, y si presiono el botón verde, me presenta el balance en el entorno que estoy recorriendo, que como les comentaba son 5. Entonces ustedes pueden ahí ver que a veces uno está en la playa y el balance local dice equilibrado, en equilibrio, y presiono el amarillo y está alarmante. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué están pasando esas cosas? Ahí ya yo podría empezar a hablar con los niños. Y la representación de las emisiones de dióxido de carbono en globos. Son hartos más materiales los que tiene Ciclania. Tiene experimentos, tiene navegador de entornos, que son ilustraciones que te permiten profundizar algunos aspectos que estás viendo dentro del videojuego. Lo más relevante del videojuego es la trama de problema que presenta. En el fondo, en el campo no hay agua porque se está reteniendo en una represa. Esa represa es para generar energía para Egópolis. Los niños liberan el agua para que vaya al campo, pero se quedan sin energía. Se van a la zona industrial y les sugieren usar carbón. Echan carbón a las máquinas, se genera una gran producción, pero hay un desbalance general de emisiones de dióxido de carbono. Ellos tienen que ver qué van a hacer. Y ahí, en el fondo, van como descubriendo qué tengo que modificar para buscar este balance. Al final del juego, ustedes pueden leer la historia entera del juego en el wiki de Ciclania, con el compromiso de que no se la revelen a los niños. La idea de que ustedes puedan acceder a la historia completa es que no tengan que jugar, que dejemos que los niños jueguen el videojuego. El que quiera, claro, invitadísimo a jugar. Pero también que ustedes puedan hacer algo así como un master game, el que domina el juego y tiene mucha más información del juego que lo que aparece en el juego. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, vamos a abrir una ronda corta de preguntas, 1 o 2 preguntas. ¿Alguien
¿Alguien tiene alguna pregunta? Pueden ser críticas, inquietudes, cualquier cosa. Todo bien recibido. Bueno, entonces... Yo tengo bueno, felicitar a ustedes, porque me parece muy valioso, ¿no? Y muy retador sobre todo esto del videojuego. Yo lo digo porque yo tengo un niño de 4 años y siempre he procurado darle juegos educativos, ¿no? Pero lamentablemente casi los juegos educativos no pueden competir con los juegos que usualmente, pues comercialmente el niño ya digamos ha entrado a un ritmo, ¿no? Y eso es terrible. Por eso lo que has dicho tú de que han contratado una empresa que trata de mantener eso es fundamental, ¿no? Porque la idea es excelente, ojalá realmente tenga el impacto que queremos, pero aquí quien decide es el niño. Claro. Entonces el niño ahí se la juega. Yo te digo, yo voy a regresar y se lo voy a decir. Sí, ahí les comparto, muchas gracias, me despertó una historia que nosotros siempre aprovechamos cuando nos encontramos con personas. Mi compañera de trabajo, Melissa, que me está acompañando ahora, hace un tiempo hizo una capacitación a profesores en La Pintana, una comuna compleja en Santiago. Y una profesora se acerca, era la responsable de la educación medioambiental en el colegio, y le dice, ¿sabes qué? Tengo 55 años. Hace 20 años que no me subía a una bicicleta y me animé, porque estoy con la camiseta puesta por el medio ambiente. Ha sido todo un tema, en La Pintana me irse en bicicleta. Compleja, sería como venir aquí por las calles súper llenas de tráfico. Entonces ella le cuenta, tuve que hacer un reemplazo en un curso hace unos días y tuve que llamarle la atención a un niño. Y el niño le dice, ¿y usted qué me viene a retar si no tiene ni auto? En Chile eso está súper instalado. Los niños consideran valioso al que tiene más. El modelo de desarrollo exitista ha puesto los estándares en el tener. El que tiene más plata, el que tiene el auto más grande, el que tiene lo que sea. La gente se endeuda para hacer. Entonces, nosotros como equipo vemos que aquí hay un potencial de movilizar otros referentes de valor dentro de la escuela. A lo mejor hay escuelas que no necesitan estas herramientas. Que bueno, me alegro de que hayan espacios que no los necesiten. Y el que no los necesita, que no los use. Pero hay espacios que sí se les hace súper difícil competir con la televisión, con la publicidad. ¿Con qué compito? Profesores nos dicen, yo no sé qué hacer para llamar la atención de los niños. Me falta poco para vestirme de Tony, de payaso. Entonces, nosotros pensamos que con estos desarrollos nosotros estamos tratando de facilitar lo que reconocemos es valioso y muy difícil. Y por otra parte, nosotros vemos que los profesores tienen el gran potencial de vivir ahora en la escuela la sociedad que queremos. Los profesores pueden generar eso en los procesos de aprendizaje. Y en el fondo, esa es la invitación que con los profesores que estamos trabajando en Chile estamos movilizando. Todavía no son tantos profesores, esperamos que sean muchos más. Voy a aprovechar también contarles que tenemos otro videojuego gratuito, Cocori.cl, es para enseñar biología. Bueno, vamos a seguir. Un aplauso por favor para Javiera. Vamos a seguir, por favor guarden sus preguntas para el final, si nos queda tiempo, entonces hacemos una nueva ronda de una vez hayan terminado las presentaciones todos los ponentes. Vamos a invitar a Willy Andrés Adauto Medina, él es peruano, es magíster en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible, es coordinador académico de la UNTELS, docente de la carrera profesional de Ingeniería Ambiental de la UNTELS, es especialista en Educación Ambiental, especialista en Comunicación e Interpretación Ambiental con especialización en Educación Ambiental 1 y 2. Es autor de varios artículos, entre ellos implementación de planes de coeficiencia para las instituciones educativas del URI, del módulo de autoaprendizaje, las charlas urbanas como estrategia de educación ambiental formal y la conciencia ambiental de los estudiantes de la UNTELS. Entonces damos la bienvenida a Willy Andrés Adauto Medina. Willy, tienes 12 minutos. Muy bien, buenas tardes con todos. Un saludo cordial de la universidad.
de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, que está ubicada en Villa El Salvador. Es una de las primeras universidades cuando antes se llamaban, ¿no?, los conos, y ahora tenemos Lima Sur, Lima Norte, ¿no? Bien, el trabajo que vamos a presentar ahora, bueno, ya están viendo todas las diapositivas, es una sorpresa. Ya. Bueno. Sí, está al último. Bueno, es una propuesta, ¿no?, para trabajar con los estudiantes. Y esta propuesta nace a raíz que nuestra universidad firmó un convenio con el tren eléctrico, ¿no? En aquella época era el ATE, ahora es la línea 1. Entonces firmó un convenio, ¿por qué? Porque en las zonas, a los costados del tren, hay una zona descampada, ¿no? Zonas descampadas. Y entonces el tren eléctrico tenía un problema, ¿no? ¿Qué hacer con esas zonas? ¿Por qué? Porque se botaba basura, se botaba desmonte, y también había gente pues que le gustaba allí, ¿no?, ubicarse en las noches, asaltar a las personas, etcétera, ¿no? Entonces era un problema social. Entonces, ¿cuál fue la alternativa? Se nos presentó una propuesta para trabajar en forma conjunta, ¿no?, en esta zona que exactamente es la Avenida del Sol, ¿no?, que es el último paradero, que es el último paradero del tren eléctrico, ¿ya? Que es el último paradero ya en esta zona. Entonces la propuesta, ¿cuál es? Era trabajar los lados laterales, especialmente los que están ubicados en lo que es acá hay un hospital del seguro, ¿no?, en esta zona donde usualmente se botaba desmonte y basura, ¿ya?, como vemos en las fotos. Entonces la propuesta era hacer una chacra urbana, ¿ya? Y como experiencia innovadora en Lima Sur, no habíamos visto chacras urbanas, conocíamos biohuertos o pequeños jardines, ¿no?, pero la inmensidad y las características de una chacra urbana, no. Entonces fue una alternativa muy interesante. Bien, entonces en primera instancia tratamos de buscar en sí qué cosa es una chacra urbana. Encontramos una pequeña definición acá, según la FAO, ¿no?, donde según la FAO se entiende por la agricultura urbana y periurbana las prácticas agrícolas, ¿no?, dentro de las ciudades y en torno a ellas. Entonces algo muy interesante, porque nosotros estamos ubicados en la urbe, ¿no? ¿Ya? Entonces acá nos presentan varias alternativas, como son solares, huertos, márgenes, terrazas, etcétera, ¿no? Nosotros optamos por una chacra. Entonces acá tenemos, cuando estamos trabajando, el grupo de ingenieros, justo se convoca ya a los chicos de ingeniería ambiental. En esa época, hace ya 3 años, aparece la primera promoción, ¿ya? La primera promoción, ingenieros ambientales. Entonces, qué interesante fue involucrar a estos estudiantes a que generen toda esta chacra, ¿no? Se convocó a los especialistas y empezamos a trabajar en la primera etapa. Acá el lavado de la zona de cultivo, ¿no? Acá ya se pone la tierra de cultivo y acá se va trabajando con el abono, ¿no? Todo con los estudiantes, los profesores. Ahora, en pleno desarrollo y construcción de la chacra, iban surgiendo algunas ideas innovadoras, ¿no?, para aprovechar diferentes aspectos que nos da la chacra. Y una de ellas fueron, por ejemplo, ¿por qué no tratar de mejorar, innovar el currículo universitario que nosotros tenemos como universidad, ¿no? Tenemos la carrera de Ingeniería Ambiental, pero falta un toque de educación ambiental, por ejemplo. Entonces, esta era una propuesta muy interesante, ¿no? Ya teníamos argumentos. Luego, con el tiempo, cuando ya se iba desarrollando, tratamos de hacer un testimonio vivo, ¿no? Entonces, para eso estaban las fotos. A tal punto que reunimos algo de 5.000 fotos de todo el proceso, ¿no? Antes, durante y después. En ese antes, durante y después encontramos que también se podía trabajar con esas fotos, o sea, no desperdiciar las fotos. ¿Y qué hacemos con las fotos? De ahí nace esta propuesta, hacer un texto, ¿ya? Entonces,
se va a generar el texto que se va a titular, ¿no? Un módulo de autoaprendizaje, porque es un texto que se va a trabajar con ingenieros. Y la idea es determinar el efecto que este texto produce en la conciencia ambiental. ¿Ya? ¿Por qué tomamos conciencia ambiental? Porque es un tema, es un indicador un poco abstracto, ¿no? Y cómo aterrizar este indicador. Es algo muy interesante, ¿no? Cómo aterrizar, porque a veces cuando hablamos de desarrollo sostenible también estamos volando, ¿no? ¿Y cómo aterrizamos? Un ejemplo concreto, allá, entonces vamos a trabajar con este punto. Entonces, este indicador de conciencia ambiental tiene sus 4 componentes, que es el cognitivo, el afectivo, el conectivo y el activo, ¿ven? Esto también tenemos que fomentar en los chicos, ¿ya? Entonces, para eso se trabajó ya este módulo, ¿no? Entonces, miren, ahí está la foto, esta es la contraportada, esta es la portada, ¿no? Teníamos que abaratar costos, ¿no? Acá no hay nada de imprenta, nada, no todo es de manera casera, ¿no? Computadora, foto, Word, nada más, ¿eh? Entonces, este módulo tiene sus unidades, 2 unidades didácticas. Por ejemplo, la primera está referida a conciencia ambiental y educación ambiental, ¿no? Y se toca estos puntos, ¿no? Nunca olvidar esto, lo cognitivo, afectivo, conectivo y activo. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir para elaborar el instrumento para medir la conciencia ambiental, ¿no? Entonces todo tiene que estar ahí concatenado. Bueno, estas son unas cuantas ¿no? Partes del módulo, unas fotos, lo que se trabajó con los chicos. Y acá ya viene específicamente lo que es chakras urbanos, ¿no? Igual, nunca nos olvidamos de los 4 componentes, lo cognitivo, afectivo, lo activo, ¿ven? No nos olvidamos, porque es la columna del proyecto, ¿no? Bueno, y acá ya vienen las cuestiones técnicas referidas a la chakra, ¿no? Las dimensiones, qué se cultiva, ¿no? El personal, la instalación de cultivos, ¿no? Cuánto se genera por parcelas, ¿no? Y acá ya viene el proceso antes, ¿no? Todo la instalación de las cintas de agua, ¿no? O el sistema por goteo. Y ahí, como verán, miren, esto es todo un terral aparentemente árido, ¿no? Sin embargo, logramos los cultivos, ¿no? Bueno, acá está la primera etapa. Esta es la siembra. Esta es la primera, ¿no? La primera siembra fueron lechugas. Igual se trabajó con los chicos. Y esta es la 7ª semana, ¿no? 7ª semana, que es la cosecha. Prácticamente se obtuvieron algo de 20.000 lechugas. Ya, 20.000 lechugas. No, acá tuvimos un problema, ¿no? El tema de la comercialización. Entonces, en el tema de comercialización, como el Día El Salvador es un distrito muy organizado y tiene muchas organizaciones vecinales, trabajamos en conjunto. Entonces nos visitaban y compartíamos las lechugas, ¿no? Y también visitábamos el mercado, vendíamos y algunos regalaban a los comedores populares, se compartía bastante con la comunidad. Una práctica muy bonita porque a veces ellos pasaban por acá, por la avenida, y nos miraban y compraban, ¿no? Y ahí se le vendía y eso servía para el mantenimiento de la chacra, ¿no? Ese fue en primera instancia. Inclusive a veces, ¿no? Los vecinos nos decían, ¿no? Nos faltaba una lámpara y los vecinos nos prestaban una lámpara, una pala, un pico, una carreta. O sea, poco a poco la comunidad se fue sumando también, ¿no? Muy interesante. Bueno, acá estamos ya, ven, ¿no? Los vecinos. Él es ingeniero David, lo que se encarga del mantenimiento. Y luego también descubrimos algo interesante, ¿no? Pero generar una chacra urbana también genera un ecosistema. Qué bien, qué interesante, ¿no? Porque generar ecosistemas en zonas áridas es muy complicado, pero se logró. Entonces, ¿cómo rescatar un punto más de investigación? Los insectos, ¿no? Entonces ya se generó una investigación entomológica, porque tenemos un microcontrolador, ¿no? La margarita, como lo llaman, ¿no? Y que cumple una función muy interesante, ¿no? Por ejemplo, los ingenieros del primer ciclo, los chicos, los cachimbitos, digamos, ellos no conocían que era un microcontrolador, pero con las fotos, ¿no? Y con la visita de la charla se empezaron a conocer, ¿no? Bueno, acá tenemos, por ejemplo,
Está como comiendo un ácaro, ¿no? Acá tenemos insectos, ¿no? Una araña. También entramos a lo que es investigación micológica, ¿no? Hongos. Entonces, y miren esta foto, por ejemplo, acá están los trabajadores del tren eléctrico y acá a un lado está la chacra. Es un convivir, ¿no? Es un convivir, ¿eh? Bien, ya son cuando ya mira, hasta los mismos trabajadores disfrutan, ¿no? de la construcción de la chacra. Bueno, este es un pequeño vídeo, vamos a ver si da. ¿Puede? Bueno, esta es la primera siembra. A ver si da. No, tiene que... bueno. Ay, no. Bueno, estas son algunas tomas, ¿no? Y justo acá está, justo lo que hablábamos, ¿eh? La chacra está ubicada acá, en esta zona, ¿no? Acá está todo el patio central del tren eléctrico, ¿no? Bueno, están los clubes de madres, Davicho, el doctor Valenzuela, ¿no? El decano de ambiental. Y ahora entramos a lo que es conciencia ambiental y sus componentes. Ya, listo. No me incluye, ya, listo. Todos sus componentes de conciencia ambiental, ¿no? Se detalla, y esto es lo que queremos medir. Para medir esto se prepara un instrumento con 40 ítems, ¿no? Acá tenemos, cada color es una dimensión, esto está referido exclusivamente a conciencia ambiental, lo que viene ya es específicamente referido a chacra urbana. ¿Se das cuenta? Entonces primero tengo que buscar los indicadores para hacer el instrumento, ¿no? Y estos son ya las estadísticas. En nivel cognitivo, de conocimiento, manejo de información, se aumentó al 56.7%. En el nivel afectivo, que es la percepción del entorno, creencias, sentimientos, al 73.3%. El nivel cognitivo, que tiene que ver con las actitudes, se aumentó al 58.3%, y en el activo al 78.3%. Todas estas dimensiones están ligadas, están unidas, ¿no? Y cada uno tiene una característica. Bueno, en conclusión, el módulo sirvió, ¿no? Muchísimo, y como instrumento es esencial para trabajar lo que son planes de educación ambiental o comunicación ambiental, ¿no? Bien, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Willy. Abrimos, por favor, preguntas que le tengan acerca de la experiencia. Una consulta. Yo quiero saber cómo hizo con... Ahí veo que había un enrejado, ¿no es así? Pero normalmente cuando se trabaja con frutales, con chacras, siempre hay el problema de que hay personas que se meten y sacan los cultivos, y ya me ha pasado por experiencia. ¿Cómo hicieron ustedes con respecto a la seguridad? Ya, justo, a ver, no sé si le puedes poner una fotito de toda la chacra. La última, a ver, ahí donde están. Arriba. Ahí. Ya, bueno. Ya cualquier, nomás ya. Caballero. ¿Qué es lo que pasa? Ya justo, como nosotros hicimos el convenio, entonces tenemos un grupo de seguridad, ¿no? Que resguarda la universidad, vamos a decirlo así, para convencer a la autoridad que la chacra necesitaba seguridad.
tuvimos que argumentar, ¿no? Como todo, ¿no? Cuál es la importancia de esta chacra, los beneficios, etcétera. Entonces ahí la universidad nos apoyó con un cuerpo de seguridad, ¿no? Siempre hay una persona que se encarga de cuidar, pero aparte tenemos, por ejemplo, al ingeniero David, que es el responsable de toda la chacra, y nosotros los profesores y estudiantes también que van a trabajar con lo que es el mantenimiento. Y también le pusimos un cerco, no sé si se puede ver. Claro, un cerco, ¿no? Claro, madera, troncos y ¿cómo le llaman? Y reja. Malla, claro, malla, ¿no? Entonces mira, ahí está enmallado. Eso también fue interesante porque la comunidad empezó a querer la chacra. O sea, empezó a mantenerlo. Costó, ¿no? Porque nos preocupábamos en las noches, ¿no? Por ejemplo, las cintas, que son carísimas, ¿no? Que ha costado, entonces, pero poco a poco la comunidad ha empezado también a querer. Y especialmente el hospital que está al frente, ahí se bajan los enfermeros, los doctores también les gustaba el panorama. Y decía que el color verde relaja a los pacientes, etcétera, ¿no? Entonces también empezaron ya a cuidar. O sea, entonces, la comunidad, todos han empezado a cuidar y mantener la chacrita. ¿Qué terreno es esto? Bien, primero felicitar por este proyecto, me parece bastante interesante trabajar con los universitarios, pero hay una cosa que me preocupa personalmente, con respecto a la medición de la conciencia ambiental. ¿Cómo usted ha presentado ahí un cuadro de criterios para la evaluación, pero el impacto real de la conciencia ambiental, ¿qué metodología o en qué se ha basado, qué criterios específicos han utilizado? No sé si podrías volver un ratito a la... Préstame tu puntero. Ya, bien. Sí, es una pregunta muy interesante, porque, como le digo, ¿no? Se habla tanto del tema educación ambiental, y como nos mencionó la expositora, la primera expositora, ¿no? El currículo también está lleno del tema de educación ambiental. Entonces, cuando empiezo a trabajar con este tema de conciencia ambiental, que todavía lo sigo trabajando, me pregunté, ¿no? ¿Y qué cosa es conciencia ambiental? ¿Cómo puedo medir conciencia ambiental? Entonces empecé a investigar y me empapé de varios autores, ¿no? Por ejemplo, acá traté de buscar al autor Fleves, ¿no? Entonces, y acá hay una pequeña conceptualización sobre qué cosa es conciencia ambiental. Por ejemplo, el sistema de vivencias, conocimientos y experiencias que el individuo utiliza activamente en su relación con el medio ambiente. Muy interesante. Pero ¿y cómo lo mido? Entonces, ese es el tema. Entonces, empecé a trabajar este cuadro. Y en este cuadro prácticamente traté de esquematizar todos los componentes de conciencia ambiental, pero no solo con el esquema, ¿no? Sino tratar de conceptualizar y poner ejemplos en un autor, ¿no? Y tampoco no hay autores, sino que trataba de buscar ahí, de rebuscar algunas investigaciones, pero encontraba. Y lo más importante son los ejemplos, ¿no? Porque de los ejemplos, de algunas interrogantes, algunas preguntas, puedo empezar a armar toda la metodología. Entonces armé todo este esquema, todo este corpus. Luego, en función a eso, se prepara el instrumento, pero ya también tenía algunos especialistas, ¿no? Que trabajaron en la medición, como es Maloney. Él especialmente trabaja sobre todo este tema. Y se hace el instrumento de evaluación, 40 ítems, y se lleva a la medición, ¿no? Se hace la comprobación con el alfa de Cambridge. Entonces, mire, y me arroja este punto, 0.919. Entonces, pero esto fue a raíz ya de 20, 30 intentos, ¿no? A la primera no rendía, pues, ¿no? Entonces, recién cuando ya se intentó unas 20 instrumentos sale este puntaje. ¿Por qué? Porque teníamos que adecuar preguntas, teníamos que hacer los pilotos, ¿no? Y es así cuando ya se generó todo este instrumento, toda esta prueba, ¿no? Y cada color es una dimensión. Cada color es una dimensión, ¿no? Por ejemplo, todo esto está referido específicamente a conciencia ambiental, y esto que está acá está referido exclusivamente a lo que es chakra urbano. Complicado, no es nada fácil,
no es nada fácil, es bien complicado. Pero al menos ya tenemos los primeros indicadores. Sí. Los primeros indicadores. Si me permites, cuando queremos medir, digamos, la conciencia ambiental, esta dimensión de conciencia ambiental es mucho más, se puede decir que va a la parte más interna, más cualitativa. Entonces, una medición cualitativa, ¿no? Hay que tener, digamos, criterios un poco más puntuales, diría yo, más de observación, y que luego se le transforma a la parte cuantitativa para darnos ese resultado, porque lo que ha presentado es un resultado cuantitativo, ¿no? Pero la conciencia ambiental, medirla directamente con esos indicadores, ¿cómo sé yo que ese estudiante que ha participado en ese proyecto, ¿no?, realmente tiene conciencia ambiental? Claro, muy buena pregunta. Claro, porque, por ejemplo, había alguna pregunta, ¿no?, que decía, ¿cuánto tiempo vivirías sin usar el celular, por ejemplo? Uno, decían, yo sí puedo vivir un mes, pero había otra pregunta ahí rebuscada y decía, ¿estás de acuerdo con el uso de los celulares y te comprarías uno que cuesta 2.000 soles? Y sí, todos decían. Entonces, mire, es complicado, es complicado, es irónico, las respuestas son irónicas, ¿no? Pero por eso le digo, este es el primer avance que tengo. Me ha gustado bastante el tema de conciencia ambiental. Voy a buscar más información porque me parece que acá está el meollo del asunto en lo que respecta a los planes de educación ambiental, en lo que respecta a los planes de interpretación ambiental, en lo que respecta a las campañas publicitarias sobre cómo fomentar educación ambiental, ¿no? Gracias. Muchas gracias, agradecemos a Willy. Qué pena, las dejamos para el final las otras preguntas adicionales que tienen, si tenemos el espacio. Vamos a invitar a Carmen Graciela Arbulú Pérez Vargas. Graciela es peruana, es investigadora y divulgadora de experiencias educativas mediadas por las TIC, es especialista en educación ambiental en la Gerencia Regional de Educación Lambayeque, es licenciada en Educación con doctorado en Educación y maestría en Tecnologías de la Información e Informática Educativa. Actualmente se encuentra registrada en estudios de maestría en Gerencia Social de la Universidad Católica del Perú, tiene estudios en el TEC de Monterrey en México, es expositora en diversos eventos académicos como Virtual Educa 2014, en el Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social organizado por la Universidad de Lima en 2012, el Congreso Internacional EduTIC de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el Congreso Educativo de la Universidad César Vallejo en Chiclayo. Damos la bienvenida a Carmen Graciela. Buenas tardes con todos. Nos solicitaban una hoja de vida, pero lo más importante es que soy maestra, creo que como el común denominador del auditorio. Entonces, lo que voy a compartir con ustedes es la experiencia que venimos desarrollando. Actualmente desempeño el cargo de especialista en la Gerencia Regional de Educación en Lambayeque, especialista de educación ambiental. Entonces quiero compartir con ustedes la experiencia porque, bueno, hay algunas prácticas que hemos venido cambiando a partir de una mirada retrospectiva de lo que se ha hecho antes, ¿no?, desde la administración. Bueno, en la función de especialista que vengo desempeñando, en realidad, si ustedes son educadores sabrán que las gerencias o las direcciones regionales generalmente norman y las UGELes ejecutan, ¿no? Ejecutan, se encargan de las capacitaciones, de los monitoreos, de los acompañamientos, ¿cierto? Entonces, desde gerencia en realidad hemos integrado un equipo con los especialistas de educación ambiental. La Gerencia Regional de Educación de Lambayeque acoge a 3 UGELes, la UGEL Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe. Pero estoy trabajando con los especialistas de educación ambiental en el tema de educación ambiental y comunitaria. Paralelo a esto, como ustedes sabrán, tenemos una fuerte carga de trabajo administrativo. Entonces, mirando hacia el pasado, hasta hace año y medio,
habían, por decir, 15 especialistas con 30 y 35 años de servicio en la gerencia ejecutando trabajo administrativo. Con la nueva ley de cese, prácticamente se ha abierto un espacio donde han ingresado especialistas jóvenes en las diferentes UGELs, en la gerencia, con otra forma de mirar la realidad y del trabajo que debe hacerse. Entonces, al formar este equipo, hemos consensuado con los especialistas que no solamente debemos ejecutar un trabajo administrativo, sino que también estos organismos públicos y estatales debemos ejecutar investigación en gerencia y UGEL. Debemos investigar. Entonces, y eso es posible porque todos lo pueden hacer desde su espacio y desde la dimensión laboral en que está ubicado. En realidad, el trabajo que queremos hacer es que nos permite englobar procesos, prácticas, propuestas también, desde una perspectiva analítica, reflexiva, crítica y que permita transformar la realidad. Hemos escuchado las exposiciones anteriores y bueno, hay algunos constructos comunes que finalmente podríamos integrar todo en un solo tema, porque están relacionados de una u otra manera, ¿no? Nos hemos encontrado, yo recibo básicamente información, que me informan las diferentes UGEL, pero ahora en la labor en que me he comprometido ya no solamente recibo información, sino tengo que gestionarla y formar parte del equipo. Nos hemos encontrado con diferentes actores y escenarios, ¿no? En este tema de educación ambiental y comunitaria. Salud interviene, lo saben, hay programas. Las ONG también lo hacen. La comunidad, los padres de familia, los contextos, los escenarios diversos, zonas rurales, urbanos marginales. Los gobiernos locales también intervienen. Y hay diferentes tipos de escenarios y principalmente los estudiantes, que prácticamente son hacia los que apuntamos nuestra mirada. Pero lo que sí estamos claros es que debe haber un vínculo y que existe un vínculo escuela-comunidad, ¿no? En la que la creatividad es lo que abunda, ¿no? Y aquí hay una doble vía, ¿no? La escuela, que prácticamente desde una educación formal recibe contenidos, forma, se ejecutan prácticas pedagógicas, algunas innovadoras, muchas innovadoras y creativas en realidad, que se están dando a conocer a partir también de comunicar las prácticas exitosas, ¿no? Y este vínculo fuerte con la comunidad, esa comunidad en la que también están los padres de los niños, y que estos padres han transmitido conocimientos a estos niños. Estos padres tienen un bagaje también, pero ha sido un conocimiento obtenido muchas veces de manera empírica. Bien, ¿qué hemos encontrado? Existencia de conocimiento empírico por parte de padres de familia, teniendo en cuenta que ellos son los primeros colaboradores en las acciones comunitarias. Los pobladores tienen acceso a la tecnología, computadoras, internet, celulares, oportunidades que pueden ser aprovechadas para gestionar nuevos escenarios y plataformas de aprendizaje. Además que las instituciones educativas han sido implementadas con equipos tecnológicos en un 100% del nivel primario y el 80% del nivel secundario, según el inventario de la UGEL en el 2014, ¿no? El conocimiento que poseen sobre educación ambiental, desarrollo sostenible, conservación, aprovechamiento de los ecosistemas y la gestión de riesgos y prevención de desastres no es comprendido conceptualmente por los pobladores desde bases teóricas, ¿no? Tienen un conocimiento empírico. Bueno, en este contexto del siglo XXI nos encontramos que muchas de estas personas adultas que están fuera de la escuela, que tienen un conocimiento, un bagaje, que lo han recogido a lo largo de toda su vida, lo transmiten a los hijos, participan con la escuela y finalmente también colaboran con su conocimiento en las prácticas pedagógicas y en los proyectos. Ellos, bueno, tienen un contacto y acceso a las tecnologías. Por eso creemos que debe promoverse procesos de apropiación social de las TIC para difundir el conocimiento obtenido, retroalimentar y fortalecer el vínculo escuela-comunidad con tecnología, mediadas por tecnología. Pensarlas como un elemento transformador que permita reducir brechas y marginación, que estas no solo sean mediadoras comunicacionales, sino también mediadoras de aprendizajes en la escuela y comunidad. Solo una mención, ¿no? Por ejemplo, dentro de las prácticas que hemos encontrado de una UGEL, encontramos un proyecto llamado Convito. Es un proyecto que, bueno, nos ha generado mucho interés y que lo hemos recogido a partir de los informes y de un espacio de socialización, ¿no?
En este convito se ha propuesto unos menús, viene de combo, ¿no? Convito, hay convito 1, convito 2, convito 3, con sus menús, con su paquete de alimentos. Pero ¿quiénes han intervenido para que este proyecto sea exitoso? Porque ha sido reconocido como buena práctica. Los padres, las madres de familia, los docentes, el director, apoyo de algunas ONGs. Entonces, de este vínculo escuela y comunidad, porque también hacia afuera se ha recogido apoyo y se ha dado apoyo, nos interesan los padres de familia, que ese conocimiento empírico sea formalizado de alguna manera, ¿no? Entonces, es una experiencia recogida de chicos, está bien. Problema: ¿cómo el conocimiento obtenido de manera empírica y no formal por miembros de la comunidad puede ser formalizado a través de la mediación con tecnologías de información, comunicación? Bueno, ahora podemos llamarlas de muchas maneras, ¿no? TAC, tecnologías para el aprendizaje y comunicación. Bueno, hay muchos siglas, acrónicos que pueden utilizarse, ¿no? Integrado con metodologías basadas en colaboración, aprendizaje experiencial, aprendizaje basado en proyectos y problemas, casos, etc. Entonces recojo lo que se dijo en alguna de las exposiciones anteriores, o sea, las tecnologías como mediadoras, sí, pero acompañadas de metodologías y de estrategias, ¿no? Porque por sí solas no van a generar cambio. Bien, entonces tenemos un objetivo a mediano y largo plazo. En esto estamos trabajando. La gerencia como tal puede normar, y en ese camino estamos, para que estos proyectos sean viables y tengan un presupuesto, porque sin presupuesto ustedes saben que aquí en el Perú no podemos hacer nada, creo que en ningún otro sitio sin presupuesto no se hace nada, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos, ¿no? Uno de los objetivos es fortalecer el conocimiento empírico y no formal. Esto está relacionado directamente con el problema, ¿no? Ustedes saben que un problema y los objetivos están fuertemente relacionados. Dentro de los objetivos específicos, identificar las competencias básicas en uso de TIC en estas personas, adultos, padres de familia, caracterizar la educación comunitaria puesta en práctica para el desarrollo sostenible, diseñar un programa de educación comunitaria mediado por tecnologías para fortalecer el conocimiento en el desarrollo sostenible, teniendo como apoyo la escuela y su implementación, porque las instituciones educativas ustedes saben que están equipadas, ¿no? Tienen equipos tecnológicos, tienen internet, no todas, pero sí. En los últimos 4 años, 4 gobiernos se ha venido implementando. Entonces, el año que viene, por ejemplo, hay un proyecto ya de 1000 escuelas, 1000 tablets, creo. Entonces, hay un trabajo fuerte también ahí que se puede aprovechar. Pero que esa tecnología no solamente sea usada para la escuela, porque puede dosificarse y programarse para hacer y formalizar el conocimiento de los padres, establecer y refortalecer ese vínculo, ¿no? Integrar metodologías activas basadas en la colaboración, aprendizaje experiencial. Bueno, estas metodologías básicamente nos ayudarían a fortalecer que el vínculo de la experiencia fuera de la escuela sea integrado a la parte pedagógica y didáctica, ¿no? Y evaluar los avances para intervenir en las mejoras. Siguiente. Bueno, aquí tenemos algunos referentes o enols que habla sobre el principio de la andragogía, porque vamos a trabajar con adultos, cualquier contexto, diversos contextos, no necesariamente tiene que ser un adulto dentro de un formado o de una universidad o de un instituto. Tenemos también un documento que nos norma a nosotros en las gerencias y en las subgeles, que sobre este no podemos hacer nada, que son los planes operativos, y ahí nosotros proponemos las actividades que queremos hacer y que deben cumplirse. Y bueno, el aprendizaje mediado por TIC, que es lo que proponemos según algunas propuestas de Feloboto y Tamborino, ¿no? Lo siguiente. Bien, entonces aquí tengo un pequeño resumen sobre los elementos que deberíamos nosotros, o que estamos teniendo en cuenta para el programa que deseamos implementar, ¿no? Base mediación instrumental con TIC, con adultos. Queremos fortalecer la educación comunitaria desde la función pedagógica, diseñar contenidos en formato digital, comunicación e interacción asincrónica, situaciones comunicativas tomadas del contexto real a partir de técnicas cualitativas, porque en realidad, si es cierto, es difícil medir algo numéricamente cuando sabemos que la riqueza está en la observación directa,
en instrumentos cualitativos, en preguntas abiertas, en recoger sentimientos y la parte subjetiva, ¿no? Eso es lo que nos interesa y en realidad lo que hemos venido recogiendo en las asistencias técnicas, en los monitoreos y acompañamientos. Si bien íbamos a las instituciones educativas, porque como ustedes sabrán hay una cadena de responsabilidades, ministerio, gerencia, UGEL, director y docente, nosotros en estas asistencias técnicas también hemos conversado con padres y con gente de la comunidad. Bien, entonces, organizarlo, tenemos un marco institucional dentro de las políticas locales, integrarlo en GRE y UGELes, considerarlos en el COI, bueno, están configurados ya, estrategias de implementación para su sostenibilidad y utilizar la tecnología física, herramientas, sistemas de comunicación, infraestructura e infoestructura. Bueno, conclusión. Debe existir un empoderamiento de experiencias a favor de la educación ambiental y comunitaria a través de espacios y escenarios de divulgación. 1. De las experiencias ejecutadas. Ejecución de actividades investigativas bajo enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto. Por parte del equipo de educación ambiental de GRE y UGELes sobre educación ambiental y comunitaria. Este es un reto para nosotros, ¿no? Y estamos ejecutando esto. Participación en talleres de proyectos de inversión pública para poder hacer todo lo que queremos. Y diseñar propuestas formativas que optimicen el uso de las diversas tecnologías. Siguiente, ya termino. Entonces, en esta práctica, en esta responsabilidad, Gerencia y UGELes hemos ejecutado el día viernes, después de una planificación de medio año, el primer micro Congreso Regional de Educación Ambiental, que lo ejecutamos el viernes 5. Ha sido un espacio de comunicación de aquellas experiencias interesantes que han sido evaluadas por los especialistas de las 3 UGELes. 15 experiencias exitosas vinculadas a ONG, municipalidades, padres de familia. Entonces hay una riqueza vasta que debe ser fortalecida. Pero ¿qué encontramos como común denominador? Que los padres son elementos activos y necesitan formalizar algunos aspectos conceptuales, conocimientos que obtuvieron de manera empírica. Y como el adulto tiene derecho a aprender y a formarse todo el tiempo, entonces este programa que nosotros deseamos implementar calzaría perfectamente. La siguiente, y termino ahí. Aquí están nuestras autoridades en el micro congreso porque lo hicimos un solo día. Asistencia masiva de padres de familia. Teníamos un auditorio de 800, pero cambiamos por uno más chiquito porque en educación a veces no se sabe, ¿no? Y luego, si van todos o se comprometen o no. Y luego, bueno, tuvimos también un especialista del Ministerio del Ambiente que nos visitó. Y tenemos también por ahí fotos de, parece que son de padres, no veo, de padres, de niños, que, es una de las ponencias que presentan fotos de la experiencia de su institución, padres de familia y algo. Bien, entonces, esto es lo que he querido compartir con ustedes, porque en realidad son acciones que pueden ejecutarse bajo una planificación y sobre todo con responsabilidad de las autoridades, porque somos autoridades nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a Carmen Graciela. Por favor, preguntas. Bien, buenas tardes. Yo quiero, Carmen Graciela, hacerte una pregunta. Tu tema es la educación ambiental comunitaria. Debe ser vista como una línea de investigación en lo que es la cultura y gestión ambiental en el marco de un desarrollo sostenible. Yo quisiera que tú me dijeras cuáles esas indicaciones que nos puedes dar para ver la educación ambiental y comunitaria como una línea de investigación, que no lo he visto en tu exposición. Y otra es, tú nos haces referencia y repetías en varias oportunidades que quieres fortalecer la educación comunitaria a través de un programa que se quiere implantar. No sé cuál es el programa. A ver si por favor. Sí, bueno, en primer lugar, sabemos que una manera sencilla de decirlo, las líneas de investigación nos ayudan un poco a dirigir el camino o a que sea firme el camino por el cual vamos a transitar en un proceso investigativo. Entonces, las líneas de investigación estarían relacionadas básicamente a educación comunitaria y educación ambiental, ¿no? Y lo que ellas al interior consideran, ¿no? Nosotros, por ejemplo,
o aquí creo hay maestros que son de Prevaed, ¿no? Del programa Prevaed. Entonces ellos acogen determinados ejes. Entonces hay ejes que están integrados a lo que es educación comunitaria y ambiental. Entonces, como estamos todavía en una propuesta, queremos enmarcarlo, pero también estamos en un espacio de evaluar estas líneas que sean pertinentes de acuerdo a las acciones que los maestros puedan realizar, incluso los funcionarios en el área de educación ambiental que se puedan adoptar para estos procesos. En cuanto al programa, bueno, en realidad el programa lo tenemos diseñado, aquí aludiendo a lo que es la super síntesis que nos han pedido, o sea, ya no sabemos ni qué tanto agregar, ¿no? Este programa nosotros lo estamos diseñando para padres de familia y agentes que apoyan a los padres de familia y a los estudiantes. Por ejemplo, hay muchas personas, nosotros nos enmarcamos básicamente en estas zonas que son zonas rurales, urbano-marginales, no tanto en la zona urbana, ¿no? Entonces, así como presentó el maestro la foto de gente que intervenía y que apoyaba, que colaboraba, pues justamente esas personas que de una u otra manera colaboran, incluidos los padres de familia, queríamos dirigir ese programa. Este programa está basado en diseñar actividades, dijimos no sincrónicas, pero digitalizadas, teniendo como soporte los aulas de innovaciones, la tecnología que ya está en las instituciones educativas. Entonces, enmarcarlo en actividades con contenidos que estén adoptados de la experiencia que hemos recogido, que ellos han tenido. O sea, supongamos que ellos se vamos a tratar siembra de algunos productos, puede ser lechuga u otro elemento, otro vegetal. Los padres de familia que son de zona rural lo conocen, pero de repente lo conocen de manera empírica. Entonces, en estos contenidos formalizar con contenidos científicamente teóricos, un marco teórico debido para que ellos sepan que lo que conocían de manera empírica tiene un sustento, o sea, formalizar ese conocimiento, ¿no? Diseñarlo en sesiones cortas, porque son personas adultas, y sobre todo de la manera más sencilla, donde la tecnología que ha sido creada para facilitar la vida no sea una situación que cuando ellos se enfrenten más bien los estrese o les moleste, y teniendo como apoyo a los mismos estudiantes en el monitoreo, en las acciones con padres de familia, especialistas de UGEL y por supuesto con el monitoreo también de las autoridades de gerencia, de los especialistas de gerencia. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, felicitarle por la sustentación. Quisiera saber, ¿no? Acerca de su proyecto, su investigación que está trabajando, ¿no? ¿De qué manera ha visto la influencia de la tecnología? Sí, disculpe. ¿De qué manera se ha medido la influencia de la tecnología en la educación ambiental? Es decir, para ver, hacer una breve comparación ante lo empírico y lo tecnológico, ¿no? Lo innovador. Gracias. No hemos medido porque no hemos aplicado ningún instrumento cualitativo. Como dije, nosotros en las visitas de asistencia técnica y monitoreo que hemos hecho a las instituciones, también hemos recogido paralelamente información conversando y observando con otros actores dentro y fuera de la institución. Lo que nosotros queremos es establecer como soporte tecnológico que estos soportes, ya sean software, ya sean programas, ya sean de repente redes sociales, nos sirvan solamente como soportes para diseñar contenidos a través de estas metodologías. O sea que si hubo una experiencia obtenida por algún padre de familia o algún habitante, esa misma la podemos nosotros digitalizar en un video, ponerla como un caso y plantear algunas estrategias que lleven a la reflexión, al análisis, con su contenido respectivo que dé cuenta de una explicación teórica. O sea, nosotros queremos que en realidad el contenido, la educación comunitaria y la tecnología se vinculen a través de metodologías. O sea, y que ese contenido, ese aprendizaje que tuvo de manera informal de repente el padre de familia, lo formalice
con contenidos propios en un sistema, en un formato digital, ya sea video, ya sea una wiki, ya sea una red social, un objeto de aprendizaje X, ¿no? Diseñado especialmente para el nivel, para una persona adulta, un contenido sencillo, pero que tenga unos conceptos claros. Listo, agradecemos a Carmen Graciela su intervención, un aplauso para ella. Y vamos a empezar la última intervención de esta tarde, es María Cristina Muñoz Franco. María Cristina es profesora, bióloga especializada en gestión ambiental, tiene una maestría en educación de la Universidad de San Francisco, coordina la Sala Verde y el sociocolectivo Pindorama, Pindorama, no sé cómo se pronuncia su nombre. Sí, Branca Paulista por la Educación del Ayuntamiento de Braganza Paulista, es profesora de la Facultad de Ciencias y Letras, es autora del libro Educación Ambiental, un sueño que sueñas juntos, lanzado en 2012, y ha trabajado y ha publicado varios artículos en temas de educación ambiental. Bueno, damos la bienvenida a María Cristina. Bueno, voy a intentar hacer mi presentación en español, ¿no? Entonces ya inicio pidiendo perdón a mis compatriotas. Hay brasileños acá, ¿sí? Entonces voy a hablar un poquito despacio, pero mi presentación acá es en portugués, ¿no es? Sí, perdón porque ciertamente voy a cometer algunos equívocos, algunos errores, ¿no es? Mas en fin, bueno, el nombre de mi presentación es Problematizando los discursos y efectos de sentido sobre sustentabilidad. Hago acá invito a todos ustedes a, junto conmigo, tecer algunos efectos de sentido que hay se construyendo con los usos de la sustentabilidad que las medias, los aparatos de comunicación tienen utilizado. Bueno, trabajar con educación ambiental, desenvolver un trabajo en ese sentido, es porque trabajo algunos años con educación ambiental y yo he percibido que muchos profesores, personas, en fin, hacen uso de las informaciones presentes en la media, en la publicidad, para construir su saber sobre sustentabilidad. Entonces, percibiendo eso, cuando esa ponencia que traigo hoy es un fragmento de mi disertación de mestrado, solo un fragmento de ella. Y nesta minha experiência profissional com educação ambiental, eu he percebido a influência das mídias na construção de los saberes ambientales e principalmente os saberes sobre o que é sustentabilidade. Então, o que eu he percebido que há mantra sobre sustentabilidade presente hoje em todos os lugares. Creio que não só em Brasil, não é? Todo é de la sustentabilidade. O papel de la sustentabilidade, o banco de la sustentabilidade, o juguete de la sustentabilidade, tudo é de la sustentabilidade. E também eu he percebido um desejo de que se construya uma verdade sobre o que é sustentabilidade. Queres tanto uma segurança, uma resposta para sermos sustentables e queremos tanto uma verdade sobre a sustentabilidade que nos olvidamos de alguns pontos que para mim são pontos essenciais sobre os discursos de la sustentabilidade. Como por exemplo, ¿de que sustentabilidade estamos falando? Sustentabilidade de quê e para quê? ¿Quién está hablando sobre sustentabilidad y por qué están hablando sobre sustentabilidad? ¿Y a quién interesa estos discursos sobre sustentabilidad que están ganando espacios en las medias?
¿A quién les interesa eso todo? Entonces, estos cuestionamientos fueron lo que nortearon mi trabajo de pesquisa. Bueno, entonces para realizar esa pesquisa me propongo a investigar cómo algunos de los discursos sobre sustentabilidad que circulan pela mídia atravesan o no los discursos de educación ambiental y cuáles son los efectos de sentido que esos usos de esos discursos pueden ocasionar, pueden ocurrir, pueden construir de esos saberes sobre sustentabilidad. Para desarrollar este trabajo, yo me pauté en una perspectiva Foucaultiana de Michel Foucault como base teórica de parte de mi pesquisa, y también me pauté en una perspectiva discursiva de análisis de los discursos, para hacer esta investigación. Y lo hizo uso de lo concepto de gobernamentalidad apresentado por Foucault, y lo usé como una herramienta analítica para examinar toda la complejidad de las relaciones envolvidas en prácticas de gobernamiento a través de las cuales la verdad es producida. Esa verdad es producida en las esferas sociales, culturales y políticas. A construcción de las verdades sobre sustentabilidad, elas estão ligadas diretamente a outro conceito muito utilizado por Foucault, que é a ideia de relações de poder-saber. Toda relação de poder-saber, ela está imbricada. As formas de organização do poder se articulam para formar esses discursos. E esses discursos que funcionam como uma verdade sobre sustentabilidade. E estes discursos subjetivam, interferem na formação de los sujeitos e, consequentemente, na formação da sociedade. Aqui trago uma pequena parte de Foucault. Poder e saber estão implicados. Não há relação de poder sin una constitución correlata en un campo de saber. Poder y saber están mucho ligados. Y este uso que lo hizo de la gobernamentalidad, a gobernamental, en la verdad, es una ampliación de la biopolítica, de forma de que desta forma, a governamentalidade não é uma arte de governar solamente pensando em território ou em suprir as necessidades dos cidadãos. Não. A governamentalidade, ela envolve procedimentos, saberes, mecanismos e táticas que são destinados a dirigir a conduta dos sujeitos, a conduzir as maneiras de pensar, as maneiras de mirar o mundo, enfim, a governamentalidade vai muito mais além do que simplesmente algumas questões mais materializadas, se assim posso dizer. A população em la governamentalidade, ao mesmo tempo que ela é um objeto, ela também é a finalidade desta governamentalidade. E na governamentalidade, o saber privilegiado é o mercado, é a economia. Os saberes mercadológicos acabam por ser os saberes privilegiados nessa constituição toda. Bueno, com base nessas ideias, o que lo hizo? Lo escolhi, não sei se é assim que hablo, escolhi, né? Como objeto para mi pesquisa, mi investigación, un material muy presente en las mídias brasileñas. En Brasil hay una editora de revistas llamada Editora Abril. Y esta editora tiene muchas revistas. Y desde 2007, ela tiene un proyecto llamado Planeta Sostenible.
este proyecto es en todas las revistas que circulan en Brasil, hay al menos 2 páginas de este planeta sostenible. Estas 2 páginas traen informaciones ambientales. Entonces, acá algunas informaciones que yo logré en el propio sitio del proyecto. Entonces, ¿por qué es un material importante para ser analizado? Porque este material que trata de cuestiones ambientales, principalmente sustentabilidad, ella está presente en 38 publicaciones de diferentes públicos. Son revistas desde moda, salud, para niños, revistas económicas, revistas rurales, en fin, son muchos públicos que tienen acceso a esta misma información. Além de ellos tener la revista impresa, ellos también tienen un sitio electrónico, un site, no sé, que es que tiene más de 4.000 conteúdos exclusivos, que hoy se considera el más grande site dedicado al tema de sustentabilidad en Brasil.com.br. Entonces, la editora hace un levantamiento que cerca de 15 millones de personas por año tienen acceso a esta información sobre sustentabilidad, ¿no es? Entonces, dado cuantitativamente la abrangencia de este material, me llamó a atención para que yo hiciese mi investigación de este material. Y la editora indica que ¿cuál es el objetivo de este material, de ese proyecto Planeta Sostenible? El objetivo es debater, informar y producir conocimiento sobre sustentabilidad. Y también atende a la misión de diseminar información y referencias sobre sustentabilidad. Entonces, estamos hablando de un material que tiene la intención de producir conocimiento, de diseminar información y ser considerado referencia sobre sustentabilidad. ¿Quieres saber algo sobre sustentabilidad? Mira el sitio de Planeta Sostenible. ¿Quieres saber algo sobre sustentabilidad? En la revista tal tiene algo. Voy a llevar a la escuela para la educación formal. Hoy eso es utilizado para la construcción de los saberes sobre sustentabilidad. Entonces, para mi investigación, yo elegí una específica para traer a ustedes acá, que es esta publicación que fue en una revista que es para la escuela, para los maestros, los profesores. Fue publicada en enero y febrero de 2012. Es un encarte de 2 páginas que hablaba sobre Río +20, que ocurrió en 2012. Entonces, yo hice una análisis discursiva tanto de los aparatos escritos como también de las imágenes, ¿no es? Entonces, acá voy a hablar muy rápido, después si alguien quiera puedo hablar un poquito más. Por ejemplo, acá venimos, juntamos todas las piezas, venga conosco para la Río +20. Lo que eso quiere decir, podemos ver que esas líneas al fondo muestra que es un tablero, como si fuera un tablero para un juego, ¿no es? Y las piezas del juego están acá. Mira las piezas. Lo que esas imágenes nos traen, solo imágenes belas, bonitas, ¿no es? ¿Hay alguna imagen que nos muestra basura? ¿Hay alguna imagen que nos muestra los impactos de las industrias, la pobreza? No, solo imágenes
buenas de mirar. Entonces, eso alimenta una idea de que hablar de educación ambiental, hablar de medio ambiente es romántico, es lindo. ¿Dónde están los problemas? ¿No es? Río Más 20 como si fuera un grande juego global donde en este evento los jugadores están presentes y allá ellos trocan sus cartas, ellos andan con sus juguetes, ¿no es? Un gran juego. Porém, acá, en otras publicaciones de la Río Más 20, en este mismo material, no encontré indicaciones, por ejemplo, de la... oh, meu Deus, como chamavam os povos? La Río Más 20... Desculpe, me olvidé agora o nome. Cúpula de los Pueblos. Cumbre de los Pueblos. Sí. Enorme, se fue en Río de Janeiro, en la playa de Flamengo. Y estas publicaciones en ningún momento citó. Solo los eventos oficiales con los gobernantes, ¿no es? Otra cosa importante que me gustaría hablar mucho sobre había muchas cosas para hablar. Porém, lo que ocurre, todos los encartes tienen los parceros financiadores, ¿no es? Entonces, en mi investigación lo que encontré, por más que en todos los encartes eles traem o objetivo que é informar, construir saberes sobre a sustentabilidade. Em minha investigação, o início do projeto em 2007, eles venderam, sim, comercializaram o espaço por preços altíssimos para estes parceiros acá. E eles lo venderam como uma peça publicitária. Então, este medio de información muy usado en Brasil para construir los saberes sobre sustentabilidad no pasa de una pieza publicitaria. Entonces, ¿están a servicio de qué? ¿No es? Para encerrar, aquí son las bases teóricas que yo hice uso en mi pesquisa. No tendré tiempo de hablar sobre ellas. O que me gustaría de dejar acá es que yo percibí que el discurso de sustentabilidad que este material traz es un discurso alineado con la idea de desarrollo sostenible. En cuanto mucho de la educación ambiental que se hace en muchos lugares de Brasil, la educación ambiental que yo hago en los espacios que trabajo es una educación ambiental pautada en lo Tratado de Educación Ambiental para Sociedades Sostenibles. Entonces, los valores, las percepciones son totalmente distintos. Y yo percibí que este tipo de material acaba construyendo, legitimando y naturalizando, pela intensidad con que él ha usado, ese discurso hegemónico de desarrollo sostenible, ¿no es? Entonces, porque la publicidad se tornó un discurso público dominante que incide sobre los estilos de vida, los valores y los papeles sociales, sustituyendo muchas veces los discursos políticos. Así, las escuelas, las personas que hacen uso de ese material para hacer educación ambiental, que piensan estar haciendo algo diferente, construyendo un futuro diferente, o que ellos están haciendo más de lo mismo. Estão continuando com o discurso do interesse do mercantilismo, solo pintado de verde, não é? Assim, esse é o que eu digo. O discurso presente no encarte não está comprometido com novas formas de pensar, e sim, é mais do mesmo. La mesma forma que muitos pesquisadores que están apresentando en los paneles oficiales, y también de la misma forma que muchos autores como Michel Foucault, a ejemplo, cuando hacemos su lectura, él nos hace un invite, y yo invito a todos ustedes para
pensarmos de manera diferente, pensar de otros modos, no continuarmos haciendo más de lo mismo. Y a introducción, a intervención de la media en la comunicación, en la construcción de nuestros saberes ambientales y sobre sustentabilidad, tiene alimentado a hacer más de lo mismo. Invito a todos a hacernos diferente. Obrigada pela atención. Si alguien también quisiera saber un poco más después. Una pregunta. Después yo hablo. Yo quiero saber algo más después. Me pareció, quiero felicitar a la colega de Brasil, es la primera ponencia que escucho en este congreso. Yo le quiero hacer una pregunta. Felicitarla por la manera en que está develando, decodificando este discurso, ¿no?, que tiene otro interés. Existen experiencias, estrategias que van justamente contra corrientes de discurso en tu país. Me gustaría saber quiénes están trabajando justamente en esa dirección, porque todos sabemos que ahora en Perú se celebra a fin de año la famosa COP, y la COP tiene el mismo problema. Hablamos del cambio climático. El problema no es el cambio de clima, ese es un discurso que se nos impone, ¿no?, un discurso hegemónico. El problema es el patrón cultural consumista sustentado en un modelo de sociedad y un modelo económico. Pero sin embargo a nosotros nos dicen, no, hay que hablar del cambio del clima, ¿no?, y todas nuestras organizaciones, esta gente tiene que empezar. El problema no es ese, es nuevamente un discurso que va en la misma dirección del discurso de la sostenibilidad. Por eso, bueno, pero yo quisiera en concreto saber, porque, bueno, estamos yendo contra ese curso, pero tenemos que hacer algo. ¿Qué iniciativas, qué estrategias, desde la experiencia que tienen ustedes, hay en ese sentido? Gracias. Bueno, gracias por sus palabras. Es que en Brasil hay muchas experiencias que han trabajado en ese sentido, que se encuentran con las ideas traídas pelo profesor Mauro Guimarães, que presentó el panel hoy por la tarde, que son experiencias que tienen como base teórica educación ambiental crítica. Esta educación ambiental crítica, ella nos provoca a desarrollar un trabajo que pretende despertar los miros, los olhares, las miradas para estas cuestiones, ¿no? No solo una educación ambiental conservacionista o comportamentalista, que los comportamientos, eso puede, eso no puede, y sino una educación ambiental que va a preguntar, ¿por qué no puede? Lo que puede, ¿por qué es así? ¿Por qué el cambio climático es un problema? ¿Cuáles son las cuestiones que están implicadas en el cambio climático? Lo que yo, una profesora del interior de São Paulo, Brasil, tengo a ver con eso, tengo mucho a ver con eso. Entonces, es el desarrollo de un pensamiento complejo que comprende el papel social, político, ético, cultural, espiritual de la cuestión ambiental y de la sustentabilidad. Hay un riesgo muy grande de estos discursos que son superficiales, porque las personas que compran los discursos superficiales, que adhieren a los discursos superficiales, piensan que solo separar mi basura, plantar un árbol y daqui a poco seremos sostenibles. Y perciben que pasa un año, 2 años, 3 años, su discurso es lo mismo y achan, no voy a hacer más nada, lo que adiantó. Entonces tenemos que tratar la complejidad que el tema sustentabilidad necesita. Las personas no pueden ser enganadas que es simple, porque no es simple, es muy difícil. Pero acreditamos, ¿no es? Si quieren saber más, tanto acreditamos, voy a hacer una propaganda. Yo escribí este libro, se llama Educación Ambiental, un sueño que se sueña junto. Si quieren saber un poquito más de mis ideas sobre educación ambiental, tengo acá, podemos conversar después, en fin, porque tenemos que saber la complejidad del asunto, pero tenemos que soñar, tenemos que desear ser transformador, ser diferente, ¿no es?
pero sabiendo de las dificultades. Muchísimas gracias, María Cristina. Pues, llegamos ya al final de estas 4. Yo quiero agradecer a los expositores, a Javier Roa, a William Andrés, a Carmen Graciela, a María Cristina. Esta era una mesa que el tema central era la discusión sobre las tecnologías de la información y la comunicación, y yo creo que la última intervención nos mete en una discusión sobre el tema de lo crítico, qué es, cómo estamos haciéndolo, cómo estamos pensándolo, cómo además pensamos todos los valores que están incluidos dentro de estos sistemas científicos y sistemas tecnológicos que están allí imbuidos. Creo que vimos una experiencia en la que nos estaba contando Javier Roa, que es una propuesta de utilizar el juego, de poder pensar la utilización de los juegos como una herramienta pedagógica. Nos introduce una reflexión que es muy interesante, y es la diferencia que tenemos entre los niños y las capacidades que tienen los niños y los jóvenes en la utilización de los juegos, de los videojuegos, y las capacidades que tienen los maestros, y lo que nos va a plantear es la necesidad de pensar estrategias diferenciadas. Carmen Graciela nos trae una reflexión donde lo que está planteando desde un ámbito comunitario es la posibilidad de reconocer que los padres de familia tienen una serie de conocimientos que se enfrentan además a otras mediaciones que están planteadas también dentro de las instituciones educativas, y que es importante también el lugar de las UGELes como espacios donde se hace investigación, donde se reflexiona sobre esos conocimientos que están teniendo también las comunidades, y piensan las UGELes como unos espacios de reflexión y de construcción de otro tipo de propuestas críticas. Y la propuesta de William Andrés, pues que el tema de las tecnologías de la información y la comunicación pues no fue un tema central, pero donde lo que nos va a mostrar es la posibilidad que tienen algunas de las estrategias de educación comunitaria de generar cambios y transformaciones en relación con espacios bastante deprimidos, pero que pueden además vincular dentro del proceso de implementación formas de relación distintas con las comunidades. Bueno, los agradezco mucho su presencia, su permanencia en esta sala, y seguimos mañana con esto.